tardes, muy buenas noches. De parte de la Universidad Bíblica Latinoamericana les doy la bienvenida a este espacio de reflexión y diálogo. Yo soy Carla Cole, la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas y miembro del comité coordinador de esta cátedra. Es un gusto verles. Muchísimas gracias por haber respondido a nuestra convocatoria. Estaba pensando hoy, ya ha pasado 6 años, 2017 fue la última vez que logramos celebrar la cátedra y tanto que ha pasado en estos 6 años. Entonces es muy importante retomar estos procesos de reflexión colectiva y inspirarnos otra vez como comunidad de ir adelante en estos procesos. Este proceso, este espacio de reflexión lleva hace años el nombre de Juan Alexander Mackay. A veces ustedes están preguntando por qué se nombra una cátedra de teología latinoamericana con el nombre de alguien que no nació en América Latina. Nació Juan en Escocia, llegó a Perú en 1916. En su trabajo en Perú y después en Uruguay como educador y con la Asociación de Cristianos Jóvenes, Mackay se acercó mucho a los deseos, a los sueños de los jóvenes, las personas jóvenes en América Latina. También tuvo relación con muchos líderes intelectuales. Él desarrolló su propia visión teológica a partir de sus experiencias en América Latina. Insistía que hay que hacer la teología en el camino, no cualquier camino, sino el camino donde hombres y mujeres están luchando a favor de la vida. Mackay soñaba en su tiempo ver a las iglesias evangélicas de la región vinculadas con las luchas sociales. También estaba profundamente preocupada por la educación teológica en la región, aun cuando se fue y asumió la presidencia del Seminario Teológico de Princeton en los Estados Unidos. A partir de ahí también apoyaba los procesos educativos y a través del movimiento ecuménico. Por eso, esta cátedra lleva el nombre de Juan Alexander Mackay, porque seguimos intentando hacer teología en el camino. Entonces, esta noche vamos a hablar un poco de cómo se generó esta idea de tener una cátedra, esta vez mirando a la teología latinoamericana de liberación, los aportes y los desafíos hacia la educación teológica hoy. Vamos a iniciar con una conversación sobre cómo se generó las ideas que vamos a estar trabajando en estos días. Para eso les quiero presentar a la doctora Elizabeth Cook, quien es nuestra rectora y también parte del comité coordinador de la cátedra. Adelante, Elizabeth. Muchísimas gracias, Carla. Buenas tardes, buenas noches. Es un tremendo gusto estar aquí con todos y todas y tener la oportunidad de dar apertura a esta cátedra de teología latinoamericana que, como dice Carla, ya hace varios años no habíamos podido celebrar y que se desarrolla bajo el tema La teología de la liberación, aportes y desafíos para y desde la educación teológica en América Latina y el Caribe. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este momento y también quienes van a estar acompañando en las diversas actividades de la cátedra, tanto las personas ponentes como participantes. Esa sesión va a estar disponible en Facebook, como también las ponencias públicas para quienes no puedan estar en el momento, ¿verdad? En este momento y quieran poder
visitar esta apertura y la orientación en las actividades de esta semana. Esperamos que el diálogo gestado sea rico, desafiante y fructífero para nuestra labor en el camino, como dice Carla, en este momento de América Latina y el Caribe. Esta cátedra se enmarca y se celebró, se ubicó en este año intencionalmente, porque estamos celebrando 100 años de la vida de esta casa de estudio, fundada como escuela bíblica para mujeres entre 1922 y 1923. Este ha sido un tiempo de conmemoración, de hacer memoria, de revisitar esos distintos pasados de la institución, las diferentes vidas que ha tenido y cómo ha respondido a los cambios en el contexto de la región, de las iglesias, de las relaciones diversas en las que ha estado involucrada el SBL, la VL. Y hemos identificado algunos hilos que han atravesado esta historia de diversas maneras. Estos hilos han estado marcados por momentos de crisis, en el sentido propio de la palabra, momentos que marcan un antes y un después, momentos en los que se juzga, se analiza y se asume un rumbo. Son momentos que han requerido una decisión, una opción en el quehacer del SBL, de la VL, así como en la vida de todas las personas que estamos aquí. La apuesta por una teología latinoamericana, específicamente la teología de la liberación en los años 70, fue uno de esos momentos de crisis, momento en el que se juzga y se asume un rumbo. En este caso, en respuesta a las voces que nos interpelaban desde las realidades de muerte, pobreza y exclusión, voces de los y las estudiantes, de sus comunidades, de los movimientos que luchaban por una vida más digna, de quienes habían sido y eran sacrificados por los sistemas políticos y económicos, por los y las mártires nombradas y no nombradas de las luchas de resistencia en busca de transformación y vida. Ese tiempo cambió el rumbo de esta institución y marcó su visión y misión, su currículum, su organización, su modelo de estudio, su cuerpo docente, sus compromisos y alianzas, su razón de ser. Ese legado sigue presente en el quehacer institucional, como en el de otras organizaciones, grupos y personas en la región. Por eso, esta cátedra ha querido ofrecer un espacio para reflexionar sobre la teología de la liberación como una propuesta que nos sigue interpelando. Las preguntas que lanzamos en los diálogos iniciales, cuando empezamos a tratar de visualizar la temática de esta cátedra, giraron alrededor de la función de la teología y en ese contexto la función de la educación teológica en el momento actual y hacia un futuro en evolución veloz y constante, pero en el que las realidades de exclusión, pobreza y muerte que impulsaron la teología de la liberación siguen presentes, aunque quizá con otras formas y expresiones. Nos preguntábamos por el papel de la teología frente a estas realidades, frente a los fenómenos religiosos actuales, los cambios y transformaciones en las iglesias, los movimientos sociales, las luchas de grupos específicos. ¿En qué sentido la teología y la educación teológica siguen siendo un agente social y cómo se inserta en este entramado social, político, económico, cultural hoy?
al pensar en este momento de apertura, recordé un artículo de Rubén Lores, rector del Seminario Bíblico a inicios de la década de los 70, titulado Liberación de la Teología. El artículo afirma que la teología tradicional en ese momento estaba aprisionada y necesitaba ser liberada de sus ataduras. Cito: no se trata de liberarnos de la teología. Antes bien, nuestro clamor es que la teología nos libere, o más propiamente que se convierta en un agente de liberación. Para que esto pueda suceder, se hace necesario un proceso de reflexión y cambio que llamamos la liberación de la teología. Cierra cita. Pienso que esta reflexión puede ser igualmente una motivación para nuestra mirada a la teología de la liberación en esta cátedra. No buscamos liberarnos de la teología ni de la teología de la liberación, sino que sea un agente de liberación frente a nuevas realidades y contextos que requieren quizá otros abordajes, otras mediaciones, otras formas de construir la esperanza. Precisamente en esta convocatoria hemos querido reconocer la riqueza epistemológica, teológica y teórica de la teología de la liberación, sus influencias en el trabajo exegético, hermenéutico, pastoral y político a lo largo de casi 50 años de existencia. A la vez, queremos invitar a revisitar la teología de la liberación para interrogarla en su capacidad de iluminar este nuevo contexto. Iluminar y alimentar el quehacer teológico y el quehacer de la educación teológica. Revisar los paradigmas epistemológicos, modelos organizativos, compromisos bíblico-teológicos e ideológicos, contextos eclesiales y horizontes políticos que identifican nuestro quehacer, nuestra tarea hoy. Voy a ir cerrando estas palabras para dar paso a mi compañero, colega Ángel Román, quien va a seguir este diálogo sobre el proceso de reflexión que ha inspirado la cátedra. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que han respondido a la convocatoria, que han preparado aportes para estos espacios, tanto las mesas de diálogo, las mesas temáticas, como las ponencias públicas, y las personas que se han inscrito. Quiero agradecer al equipo coordinador de la cátedra, a Carla Cole, de quien ya hemos escuchado, directora de la Escuela de Ciencias Teológicas, a los docentes Hansel Zúñiga, David Castillo y Miguel España, este último quien ha estado a cargo de los procesos organizativos. También a la compañera Karen Mamani por todo el trabajo en la comunicación, todas las comunicaciones que ustedes han recibido, Texia Navalón y Raquel Huertas, quienes nos están apoyando y las van a ver en las mesas temáticas a lo largo de esta semana. En los últimos meses en el Consejo Universitario, docentes y también algunas personas estudiantes, hemos estado dialogando sobre el tema de esta cátedra. Entonces invito a Ángel a que tome la palabra y nos comparta un poco de esta reflexión y de aquello que nos ha motivado, nos ha inquietado a la hora de abordar el tema que compartimos hoy y que iniciamos en nuestro diálogo colectivo. Muchas gracias. Gracias, Eli. Gracias también por esa bonita introducción. Pues bien, buenas tardes, buenas noches, y oí por ahí que para alguien buena madrugada también. Espero que no se nos duerma ahí en el camino.
Sí, creo que es algo muy importante este proceso que hemos iniciado en la universidad, que ha sido más que todo un cuestionamiento, en el buen sentido de la palabra, un cuestionamiento sobre el impacto que tuvo la teología de la liberación, porque sería un poco descontextualizado hablar de las teologías de la liberación, porque si ven el título, se escribió, y pensándolo bien, como teología de la liberación. La influencia que esa teología de la liberación que nos ha quedado en la historia, la influencia que ha tenido en los procesos de elaboración, de elaborar nuevas teologías en contextos, si no totalmente diferentes, sí bastante diferentes al contexto en el cual surgió la teología de la liberación clásica, que aquí en Latinoamérica, que es la que generalmente conocemos a partir de ciertos elementos que hoy quiero comentar brevemente para dejar ciertas inquietudes de trabajo dentro de las mesas de trabajo que se van a realizar. Y uno de ellos es de que una pregunta: ¿qué tanto ha cambiado el contexto histórico? Y yo creo que esa pregunta se puede responder si realmente conocimos el contexto histórico en el cual surge, se consolida y se desarrolla la teología clásica de la liberación en Latinoamérica. Y hay que ver que en ese contexto, lo básico para mí del contexto histórico de ese momento es el hecho de que existían movimientos sociales que se habían enamorado de un proyecto diferente al que ofrecía el capitalismo, el capitalismo que estaba, digamos, representado en Latinoamérica por los Estados Unidos. Ese proyecto común no solo era ir en contra del capitalismo, sino al mismo tiempo construir un camino diferente, como bien dijo Carla, a través de Juan Macay, caminar con el pueblo, algo que la iglesia y que la teología no había hecho, porque solo se había encargado de trasladar conceptualizaciones de otros contextos. Pero en el contexto específico latinoamericano, los niveles de empobrecimiento de la población, las situaciones de vincular la espiritualidad cristiana con cuestiones futuristas, angelicales, celestiales, y no aterrizar en el contexto en donde las personas sufrían por la falta de salarios dignos, y eso cuando se tenía un puesto de trabajo, pero a veces ni siquiera los salarios dignos, sino la falta al menos de un espacio para poder tener algo para poder comer. No era un problema filosófico el que se enfrentaba acá, porque hay que pensar, la teología de la liberación de la que estoy hablando, esa clásica, no es algo que nace en Latinoamérica como tal. La epistemología, el método, e inclusive los primeros perfiles que se hacen del sujeto, y lo digo en singular y en masculino porque así se trabajó, el primer perfil que se hace de sujeto es un sujeto pobre en el imaginario europeo. El problema es cuando ese imaginario, esos modelos que se abren a pensar la teología de otra forma, llegan a Latinoamérica, donde los movimientos de personas empobrecidas que se identifican con ese sujeto pobre que a la vez está vinculado al siervo sufriente que es Jesús, se dan cuenta: yo soy ese sujeto pobre. Y es ahí donde empiezan los movimientos a darse cuenta de la fuerza transformadora de los movimientos sociales a partir de un elemento que se había olvidado, que fue lo espiritual, pero una espiritualidad arraigada o aterrizada en la realidad de los pueblos latinoamericanos. Entonces no podemos hablar de una teología latinoamericana de la liberación sin conocer el contexto en el cual surge, se consolida y desarrolla. ¿Y por qué razón digo esto? Porque paradójicamente estamos ahora precisamente celebrando 100 años en la universidad de trayectoria de conocimiento, de compartir conocimientos teológicos, y precisamente esa mitad del camino que se encuentra la teología de la liberación. Es 50 años antes y 50 años después. Es prácticamente el punto de inflexión de la teología de la liberación, y yo
considero, y lo digo con mucha honestidad como teólogo que soy, que hemos ido en un declive soñando con luchas que quedaron en el pasado. No estoy diciendo todas las personas, muchas personas teólogas que tal vez nos hemos quedado en el escritorio y se nos ha olvidado seguir haciendo teología del camino, es de que la misma teología en sus inicios hizo una crítica precisamente a la falta de ubicación contextual de la teología, o sea, la falta de ubicación en la realidad de la teología. Y cuando repetimos una teología, por muy teología de la liberación que sea, la repetimos en un contexto que ya no es el mismo y queremos que funcione de la misma forma, nos vamos a gastar más energía y tiempo en tratar de defender argumentaciones teológicas que en realmente acompañar los nuevos procesos de liberación que se están dando en el contexto latinoamericano. Y es por eso que, si recordamos, en el inicio de la teología de la liberación estaban de boga estas políticas que se centraban en los gobiernos militarizados. Lo cual ahora no significa que ahora no hayan gobiernos o que no haya militares, pero los gobiernos no se vinculan tanto con la militarización porque ahora hay otras formas de pensar el mundo, el poder y la opresión. Y esas diferentes formas son las que a veces las olvidamos cuando tratamos de querer que el contexto sea el mismo de hace 50 años. Y por otro lado, este es en cuanto a los gobiernos. Por otro lado, los niveles de organización de los movimientos sociales eran diferentes. No estoy diciendo si eran más fuertes o menos fuertes, sino totalmente diferentes a las formas de organización y los niveles de organización que hay en la actualidad. Y tal vez lo más complicado es de que en la actualidad es muy difícil, es muy difuso o es muy complicado visualizar un proyecto común. ¿Cuál es el proyecto común? Salir a manifestar por ciertas cosas que a veces ni estamos convencidos de qué se trata, o generar luchas alternativas a ciertas cuestiones que nos afectan a nuestro propio movimiento social. ¿Cuál es el proyecto o cuáles son los proyectos? Y si hay diferentes proyectos, ¿cómo podemos trabajar para que esos proyectos se vuelvan o se conviertan en una red de trabajo que permita ser una red de resistencia frente a las diferentes formas de dominio, opresión y ¿cómo decir? Y también de repetición de hechos que se han dado en la historia y en niveles en los que ya no se deberían de repetir? Por ejemplo, querer defender teologías anteriores, por muy de la liberación que sean, que ya no se aplican al contexto. Y por esa razón es que antes de hablar de teologías de la liberación en nuestro contexto, tenemos que o en nuestros contextos latinoamericanos, tenemos que tener claridad ¿cuáles son esos contextos? Y dentro de esos contextos, ¿cuáles son los movimientos actuales? ¿Cuáles son las fuerzas de poder que se dan en nuestros diferentes contextos? ¿Y cuáles son las luchas que ahora son las, digamos, las más coherentes para acompañar procesos desde la teología? Yo recuerdo que una persona me preguntaba hace poco, me decía, y por escuchar que estábamos hablando también de teología de la liberación, me decía, y todavía siguen hablando de teología de la liberación, ya hay que tener otro discurso. Y yo comprendí fue como una broma, pero esa broma, detrás de esa broma había algo más que una simple broma, porque hay una realidad. Vamos a seguir hablando de una teología de la liberación que, como lo digo, por muy de la liberación que sea, ya no se aplica porque hay un contexto diferente, o vamos a tratar de recuperar los elementos, como decía Eli en su intervención, los elementos fundamentales de la teología, que si bien es lo epistemológico, porque habló de los elementos epistemológicos como el concepto de salvación, liberación, diferentes argumentaciones que se armaron en torno al sujeto teológico y social.
vamos a tratar de darle un nuevo enfoque a través de los contextos que ahora conocemos, o vamos a repetir lo que las mismas personas teólogas de esa época nos alertaron, que dijeron, la teología de la liberación como teología puede morir, pero lo que no debe morir es la liberación. Y ahí es donde a veces nos equivocamos, porque queremos, y eso lo digo desde mi propia experiencia como docente, porque el romanticismo siempre está en nuestro interior y queremos como recuperar esas luchas y esas fuerzas que teníamos para trabajar acompañando grupos y generar cambios sociales rápidos, inmediatos, y casi no tuvimos la paciencia para darnos cuenta de que son procesos que también se deben de ir generando en el camino, en el acompañamiento con las personas. Y no es la teología no debe ser un acto de reflexión intelectual para decirle a las personas lo que tienen que hacer, sino debe ser un acto de mediación, sí intelectual, pero también práctica para acompañar procesos de liberación. Y si no estamos en esos procesos de liberación, por ejemplo, la liberación de la destrucción del medio ambiente, es decir, si no estamos acompañando a la naturaleza en estos procesos de liberación, no podemos estar haciendo una teología de la liberación, por mucho que citemos a Gustavo Gutiérrez, a los hermanos Boff, a todos estos personajes que nos marcaron el camino. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que hay esos elementos que están vinculados a lo epistemológico, que, como decía, es ahora, sí, se me olvidaba todavía algo del contexto que ahora es diferente, los movimientos revolucionarios. Antes había una lucha entre dos paradigmas, ¿sí? El paradigma capitalista, el paradigma socialista, y unos grupos se posicionaron de un lado, otros de otro. La teología de la liberación acompañó a los movimientos sociales organizados que estaban más vinculados al paradigma socialista. Ahora, ¿cuáles son los paradigmas? Cuando vemos las diferentes luchas que se dan en el mundo, las diferentes guerras, los diferentes... vean, para tomar postura frente a una cuestión política es fácil. Decimos, sí, es que, por ejemplo, vamos a tomar postura frente a un mundo unipolar, que es el que conocemos, donde están los Estados Unidos como referente, o vamos a tomar postura por un mundo multipolar, donde están otros países que quieren construir un mundo diferente. Pero también hay una alternativa, o vamos a construir procesos o caminos diferentes para encontrar nuestra propia liberación, que ese fue para mí uno de los contenidos fundamentales de la teología de la liberación de esa época de la que estamos hablando. Y entonces en esa época muchos subgrupos sociales se organizaron en movimientos revolucionarios, y ahora no tenemos eso. Los movimientos revolucionarios no están creciendo y siendo como el referente para hacer una revolución como la cubana o qué sé yo. Hemos visto que se han dado fracasos en los diferentes modelos que hemos seguido, pero es también porque nos ha costado aprender que tenemos que luchar por nuestros propios caminos de liberación. Otro aspecto que es fundamental y que tiene que ver con lo epistemológico es la cuestión de quiénes son las actoras y los actores teológicos y sociales de la actualidad. Es decir, ¿dónde descubro a esas otras personas que levantan su voz para decirme estoy presente y para hacer teología desde esos lugares? Es lo que tal vez recordamos que se desarrolló como el concepto de alteridad o la autoriedad, el otro, la otra, como sujetos con capacidad de transformación de la sociedad. Entonces, ¿quiénes son ahora esas actoras, esos actores sociales desde los cuales la teología puede hacer un aporte? Esa creo que sería una pregunta interesante para tratarlas en las mesas o para profundizarla, de acuerdo a los temas que se van a abordar ahí. Y por último, quiero hablar algo que también creo que es fundamental en la cuestión de la teología de la liberación. Y sigo hablando en singular por el hecho de que me refiero a la teología clásica de la liberación, como lo es su método tradicional. El método que muchas veces lo hemos
lo hemos debilitado en el sentido de tomarlo como un eslogan, ver, juzgar, actuar, y ya, ese es el método, sin ninguna reflexión crítica de qué significa ver, cuál es el actuar, cuál es el juzgar. A veces me estoy refiriendo a las personas que hacemos teología, porque estoy pensando más en los procesos de formación de teología en universidades y en seminarios, inclusive en la iglesia, pero para personas que somos docentes en la universidad, ese ha sido un tema un poco complicado, porque decimos, bueno, es que antes se decía que el ver eran las ciencias sociales y de ahí era donde se partía, o sea, eran estos el instrumentario que se utilizaba en las ciencias sociales. Y una pregunta es, y los instrumentos, ese instrumentario de las ciencias sociales no era un ver, son instrumentos, y por eso era una mediación. Son instrumentos que nos servían para mediar entre lo que ocurría en la sociedad y la interpretación de esa realidad que íbamos teniendo, para después vincularla a una reflexión desde nuestra fe, que podría ser a través de textos bíblicos o de nuestra historia, de las diferentes tradiciones, o tradiciones históricas de cada una de las iglesias. Entonces, son mediaciones las que se encuentran ahí, y por eso no es solo de repetir un ver, juzgar, actuar. Y como les digo, no quiero desmeritar eso, sino eso tiene una función en otros momentos, y también en la educación tiene una función, pero hay que ver que son mediaciones, y cuando hablamos de mediaciones estamos hablando de instrumentos disciplinarios que nos ayudan a abordar la realidad o las realidades que enfrentamos con, digamos, con los instrumentos necesarios para poderla comprender mejor. Y por eso no es solo una mediación de las ciencias sociales, sino también hay una mediación que está vinculada a lo que disciplinariamente hacemos. No podemos pasar de una mediación socioanalítica a una práctica, porque entonces dejaríamos de ser personas teólogas, cristianas, o no sé cómo le quieran llamar, sino tenemos que hacer una mediación que lo sabemos bien, que es una mediación bíblica, una mediación, el juzgar esa realidad a partir de nuestra disciplina. Y para eso necesitamos esos métodos exegéticos, esos métodos de interpretación, o sea, esa hermenéutica de la liberación de la que hablaban los hermanos Boff, necesitamos aplicarla a una realidad que es diferente. No es solamente ver, juzgar, actuar y ya, o sea, no es una reflexión que voy a hacer así a la ligera, sino tengo que tener los instrumentos necesarios. Y después el actuar no se refiere necesariamente, inclusive en los orígenes de la teología de la liberación, no se refería a ese actuar a, bueno, ahora ya hice el juzgar y ahora me voy a actuar afuera. No, ese actuar significaba desarrollar líneas que en su momento le llamaron líneas pastorales, es decir, elaborar estrategias de acción. A eso se refiere el actuar. ¿Y por qué razón es importante eso? Porque recordemos que la teología que enmarca esas tres mediaciones, mediación socioanalítica, mediación hermenéutica y mediación pastoral, en medio está lo disciplinario propio de quienes hacemos teología. Es como, es la bisagra, por así decirlo. Antes está el compromiso que tenemos ya como personas cristianas acompañando procesos de liberación. Después viene lo académico, donde es, o sea, la fuente de donde bebemos, lo que vamos a reflexionar en esos tres campos, en esos tres procesos, esa fuente es la realidad en la que estamos comprometidos con luchas de liberación. Y por eso es importante, y por eso es de que se habla o se habló en su momento, y creo que se sigue hablando, por lo menos yo lo hago, de que la teología es un acto segundo. El acto primero es el compromiso pastoral, social, que tenemos en la realidad en la que nos encontramos. Y después de todo eso, que esa parte de la mediación que la vinculamos a la circularidad hermenéutica como método clásico en la teología de la liberación, esa bisagra, que es una bisagra disciplinaria, es lo que nos permite tener los instrumentos necesarios para comenzar a trabajar en una nueva realidad.
pero a veces nos saltamos el proceso, ¿va? Decimos, bueno, aquí hay una realidad de empobrecimiento o hay poblaciones vulnerabilizadas, entonces requieren liberación, sin preguntarles qué tipo de liberación requieren. Y por eso se ha caído en muchas dificultades cuando se hace teología, porque vamos a hablar tal vez de un problema sobre la liberación de las personas y no sabemos qué liberación es la que requieren. Por ejemplo, muchas veces vamos a hablar de una liberación económica, personas que prefieren o que están en una situación de vulnerabilidad con respecto a, digamos, a su opción sexual, a otras características que necesitan liberación en esos contextos, pero repetimos una liberación tipo hace 50 años, que es una liberación social nada más, y no una liberación que atraviesa otros aspectos de la vida. Entonces, para terminar, en esta cuestión del método, solo quiero recordar que la praxis de liberación no se puede, de la que habló la teología de la liberación, no se puede entender sin comprender esa dimensión metodológica, que hay una realidad en la cual ya estamos comprometidos, ¿sí? En donde ya nos hemos dado cuenta que existen problemas sociales que nos interpelan, intuitivamente lo comprendemos, después racionalmente comprendemos, hay algo malo aquí, que ya es una posición política frente a un problema social, pero también hay una cuestión teológica ya en ese momento. ¿Y cuál sería esa? La clásica pregunta de Gustavo Gutiérrez, si se recuerdan, en su libro bueno, no solo en su libro, sino fue un planteamiento que hizo desde que empezó a trabajar con el tema de la teología de la liberación, y es cómo hablarle a estas personas que están sufriendo esas condiciones de vida, cómo hablarles de un Dios que les ama, que un Dios que les quiere, de un Dios que está con ellas cuando siguen sufriendo. Entonces, cuando descubrimos eso es cuando pasamos al método para tratar, digamos, a la segunda parte de lo que sería ya esa bisagra del método. Ya empezamos a utilizar instrumentos disciplinarios para tratar de desarrollar estrategias que nos permitan como comunidad poder cambiar esa situación de injusticia que hemos detectado. Y por esa razón, una de las preguntas que creo que también es importante tener presente durante la cátedra es si sigue vigente el método teológico o si es necesario hacer cambios, tanto en lo disciplinario, o sea, en las mediaciones que comenté, como en la totalidad del método. Si es vigente, ¿por qué? Y si no es vigente, ¿por qué? Y cómo se puede actualizar, si es de que todavía se puede actualizar. Y por último, terminar con algo que comentaba Eli. ¿Nos libera la teología de la liberación? Y si nos libera, ¿de qué nos libera? Y tal vez la pregunta más difícil para quienes nos identificamos mucho con la teología de la liberación. ¿Solo la teología de la liberación nos libera? Creo que esa es una de las preguntas que sería muy interesante discutir en las mesas de trabajo. Así es de que yo les agradezco. Esto es solo un poco para reflexionar. De hecho, se me pidió solo como presentar algunos, digamos, puntos que fueron los que discutimos durante todo este proceso de análisis que tuvimos a nivel de consejo universitario, y por eso es de que quería plantearles esos 3 elementos, que recordemos en primer lugar el contexto anterior donde surge la teología de la liberación, se fortalece y se consolida en Latinoamérica. En segundo lugar, los aspectos epistemológicos que le dan vida, como el sujeto social de ese tiempo, los actores, actoras sociales de la actualidad, así como la cuestión de la alteridad, salvación, liberación, que fueron temas o que formaron parte de esa construcción epistemológica de esa época, y por último, el método teológico. Así es de que yo les agradezco por su atención. Espero que no les haya desmotivado, sino más bien que haya dejado una pequeña semilla ahí para atacar a la teología de la liberación con el fin de construir nuevas teologías de la liberación sólidas y con las cuales nos podamos comprometer porque forman parte de lo que nosotras y nosotros mismos hemos creado.
Gracias y que disfruten la cátedra. Muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que nos ha dado mucho en qué pensar, nos has ubicado bien en este contexto de lucha de hace 50 años, donde surge esta nueva forma de hacer teología con nuevo nombre, ¿no? Vinculado a sueños de aquel entonces que tenía que ver con movimientos políticos. Muy bien, tenemos un poco de tiempo. Tenemos por adelante 3 días de trabajo intenso, de reflexión. Viene a las 6 de la tarde nuestra primera conferencia que nos va a ubicar precisamente en el contexto actual. Pero tenemos algunos minutos. Si hay algún comentario o pregunta que alguien quiere ofrecer en estos momentos, adelante. Podría ser en el chat o no veo todas las personas, ¿verdad? Pero me imagino si se levanta la mano, ya va a aparecer aquí en la primera pantalla. Entonces, Si no, solo pueden abrir el micrófono, a veces es más fácil. Ahí está ya. Olga, adelante. Sí, saludos, ¿verdad? Soy Olga Colón de Puerto Rico. Saludos, profesora. Me encanta siempre sacar este espacio cada vez que surge la oportunidad de conectarme porque es un espacio de gran aprendizaje. Profesor, hablando, ¿verdad?, de la parte de mediación y tomando en consideración que venimos de contextos un poco diferentes, ¿verdad?, por la parte histórica. Sin embargo, nos encontramos desde estos temas que ciertamente generan en nosotros no solamente una pasión, sino una gran preocupación de lo que estamos viviendo y cómo nosotros desde la pastoral lo podemos enfrentar, ¿verdad?, cómo podemos unir todo este conocimiento. En lo particular dentro de lo que es la mediación y cuando usted lo cruza, ¿verdad?, con lo que son las disciplinas de las ciencias sociales, tomando en consideración que tenemos que repensar nuevamente si la teología que nosotros estamos aplicando, según lo que usted dice, de la liberación, responde a 50 años atrás o si es pertinente a la realidad en que vivimos. Entonces, dentro de toda esta mediación que las ciencias sociales nos puede presentar, me llaman la atención estos modelos metodológicos que poco a poco, ¿verdad?, el conocimiento nos ha ido brindando, que pues como una de las metodologías que va dirigido a que nosotros entremos un poco dentro de esa parte de la hermenéutica o toda esa búsqueda a escuchar lo que sería el origen. Queremos transformar algo que no conocemos. Como usted dice, el problema no es filosófico, es cómo yo puedo buscar ese camino para liberar algo que yo no conozco, que yo lo estoy resolviendo desde el nivel más alto, sin darme la oportunidad de ser, como cuando ¿sabe?, de lo que hemos aprendido de estar en las mesas sentados para desconstruirnos o construirnos, escuchando, mostrando ese respeto al otro y a la otra desde su contexto. Entonces veo un reto dentro de lo que es lo cotidiano, donde nosotros vamos a tener que bajar del ágora para movernos entre el pueblo, que es el que al que le predicamos, pero muchas veces nos alejamos de la realidad contextual, que también es mi realidad, pero desde la posición de poder pierdo algo que es fundamental. Entonces me gustaría, ¿verdad?, si se puede esa reacción, si nos vamos acercando, ¿verdad?, porque yo sé que esto es una jornada que apenas comienza, pero lo que llega el momento.
Sí, gracias, Olga. Creo que es una buena pregunta y yo lo quiero responder no desde mi experiencia como persona que ha trabajado en diferentes contextos, sino como docente. Lo quiero reducir a la experiencia docente. Vean, en la docencia tenemos un privilegio muy grande porque a nuestras aulas llegan personas de diferentes contextos con diferentes realidades y ellas nos cuentan cuáles realidades son las que quieren cambiar. Y si nosotros les decimos, sí, es que Gustavo Gutiérrez dijo, estamos mal, esas lecturas son para conocer cómo se formó la teología de la liberación. Les tenemos que dar instrumentos para que vayan y cambien su realidad. Y por ejemplo, cuando trabajamos temas tan delicados como es el de género, aunque ahora ya no es tan delicado, pero si ya empezamos a hablar de teología queer y de tales cosas, se puede convertir ya en un conflicto. A veces creemos que todavía estamos en esa etapa donde tenemos que ir a luchar con todo y no esperar procesos, sino decir, bueno, ahora o hablas, y aquí Miguel Jordán, creo que vas a ver de lo que hablo, ahora me tienen que hablar en lenguaje inclusivo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Creemos que todas las personas se han formado en el contexto de la teología de la liberación o en los procesos de grupos feministas, y no es cierto. Y podemos tener un lenguaje inclusivo muy bueno y seguir siendo los machistas de siempre. Creo que, y por eso lo digo, las aulas nos dan ese privilegio. Entonces, yo soy de la idea, yo en las aulas hablo bastante, pero no tanto como para no permitir que las personas me cuenten su historia, porque también las personas esperan que digan, bueno, si a este profesor le pagan para ser profesor, algo tiene que hablar de teología. Claro, lo tengo que hacer, pero al mismo tiempo yo utilizo, y es ahí donde entra ya esos nuevos modelos pedagógicos, utilizo ciertos modelos pedagógicos populares aplicados a la educación superior para recuperar, digamos, el conocimiento, porque no voy a ir a la calle acompañando todos los grupos, es que eso es tal vez un error y se le pide muchas veces a las instituciones de educación, pero tienen que salir a manifestar, tienen que comprometerse con estos grupos, es imposible. Nuestra tarea es docente. Obviamente, como personas particulares nos podemos comprometer con un proyecto específico. Por ejemplo, si pongo el ejemplo de Carla, está comprometida con todo bueno, ella está comprometida con muchas cosas, pero digamos, prioritariamente con el medio ambiente, pero no la voy a estar sacando para todas los movimientos que se están dando, porque entonces también nos perdemos el privilegio de tener sus capacidades en la docencia. Entonces, desde la docencia, partiendo de ese privilegio, tenemos que comenzar a generar, y ahí nos sirve el método clásico en la teología de la liberación, a generar estrategias de trabajo para recuperar la experiencia de las personas y regresarles instrumentos, no regresarles conceptos o, como decíamos, eso de filosofar con los problemas, sino capacitarles para que su perfil profesional les permita liberarse a esas personas, y no que yo sea la persona, yo no quiero asumir el compromiso de liberar a otras personas, me puedo comprometer en sus procesos de liberación, pero yo no las voy a liberar, si no estoy asumiendo también un estatus de poder sobre esas personas para decirles cuál debe ser su liberación. Y quiero cerrar con esto que creo que es importante y por eso se habla mucho en la teología, praxis, y muchas personas hablamos a la ligera de este tema. Y quiero recordarles que la palabra praxis surge de ese concepto, no quiero parecer marxista, aunque también, pero surge de ese concepto marxista que plantea Karl Marx en sus tesis que le escribe a Feuerbach. En la 11ª tesis le plantea, los filósofos se han dedicado el tiempo a pensar cómo cambiar el mundo. Y lo que hace falta es cambiarlo, no pensar cómo cambiarlo. Y creo que esa es la función de las personas teólogas. No estar pensando tanto cómo cambiar el mundo de los otros o de las otras, sino más bien darles instrumentos para que lo cambiemos, pero ya, y nosotros seamos esa mediación docente, ¿verdad? Perdón si me extendí, pero es muy fascinante ese tipo de temas, me atrae mucho siempre. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Ya estamos a pocos minutos ya de empezar la primera conferencia pública. Queremos saludar a las personas que van entrando. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de reflexión
Nos alegra mucho que estén aquí. Estamos apenas empezando lo que van a ser 3 días muy intensos de reflexión. Entonces ya han surgido, gracias Olga por tener la valentía de plantear la primera pregunta. Pero habrá mucho espacio para poder plantear otras preguntas. Estamos muy contentos. Yo creo que andamos alrededor de 34 ponencias que se van a compartir en las mesas temáticas. Muchísimas gracias a las personas que han hecho el esfuerzo de escribir, de pensar y de traer su ofrenda a este diálogo. Entonces vamos a estar. Les recuerdo que iniciamos mañana a las 8 de la mañana, hora Costa Rica, ya con las primeras mesas temáticas. Entonces, que ya marquen sus calendarios, ya pongan sus alarmas, ya vamos a estar aquí a las 8 de la mañana.